Que Dios le bendiga a todos en esta mañana. Le damos la bienvenida a Crosspoint Español. A todos los que están aquí entre nosotros, muchas gracias por traer la iglesia a este salón y a los que están viendo esta transmisión. Muchas gracias por estar en sintonía. Espero que pronto puedan estar en medio nuestro. Voy a tomar mi primera decisión ejecutiva de la mañana. La persona que quede más cerca de ese termostato puede bajarla a 65. ¿Estaba en 70? Ah, 65 entonces. Yo tengo calor y la persona ya estaba echándose fresco, así que eso es una confirmación. Bueno, esta mañana continuamos con la segunda parte de nuestra miniserie titulada Reinicio. El propósito de esta miniserie, go ahead and advance it to the next slide. El propósito de esta miniserie es aprovechar la estabilidad que nos trae el comienzo de las clases para que entonces nosotros consideremos nuevamente las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y que de esa manera nosotros podamos renovar nuestro compromiso con cumplir nuestra misión y nuestra visión aquí en Crosspoint Español. Porque, gente, se lo he dicho varias veces y yo espero que lo recordemos claramente. En esta vida tenemos un tiempo limitado para obedecer el llamado de Dios en nuestras vidas. Nosotros no podemos presumir nuestro tiempo para obedecer de nuestro tiempo para obedecer al Señor. Mucho antes de lo que nosotros esperamos, nos va a tocar comparecer ante el Señor para dar cuenta de cómo nosotros invertimos el tiempo que Él nos dio. Es imperativo que yo explote esa burbujita rosa de ilusión que muchos tienen, de que pueden esperar a que la vida se les estabilice un poquito más antes de comprometerse a vivir de lleno para el Señor en servicio de la iglesia. Y si ese es usted, voy a ser más específico. Si usted ha entrado en un pacto de membresía con Crosspoint Español, si usted es partícipe aquí, pero usted está reprimiendo su contribución a Crosspoint Español, si usted está reprimiendo su tiempo, su talento y su tesoro, porque está esperando a, no sé, conseguir la residencia, conseguir la ciudadanía, terminar sus estudios, encontrarse un mejor trabajo, mudarse a la casa perfecta, encontrar novia, novio, casarse, tener hijos, etcétera. Les digo con todo el amor de mi corazón, despierte. Nosotros no tenemos la opción de anestesiar. Escuche bien, nosotros no tenemos la opción de anestesiar nuestra recompensa eterna y dejarla en coma mientras esperamos que nuestras circunstancias se nos hagan más fáciles. El momento de darnos de lleno a la misión de nuestro Salvador es ahora. Un pastor de la ciudad de Boston llamado Eric Raymond, él escribe la siguiente cita, no va a aparecer en pantalla. Dice, como cristianos que desean vivir fielmente, debemos ser intencionales. Debemos vivir intencionalmente, no con pasividad, pereza o falta de disciplina. Nos conviene darnos cuenta que el tiempo es un regalo que debe ser bien manejado y no malgastado. Bueno, por esa razón, ya que nuestro deseo es que nosotros vivamos conscientes de que el tiempo es un regalo. Y como respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, next slide David, de ahí es que nace nuestra misión. Nuestra misión sin mirar a la pantalla es... Todos miraron a la pantalla. Tengo que hacer el timing mejor la semana que viene. Los voy a preguntar primero y después la voy a poner. Como dije la semana pasada, simple y profunda a la vez. Vivir una vida de nosotros
meditar en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ese es el manantial de donde sale, donde sale el combustible para entonces nosotros poder vivir nuestra visión. Next slide, la cual es ver, next slide David, nuestra visión. ¿Not coming out? Oh, okay. Dice, ver a nuestras comunidades ser informadas y transformadas por el poder del Evangelio para la gloria de Dios. Como habíamos dicho la semana pasada, para nosotros experimentar verdadera transformación necesitamos la información correcta. De otra manera, nuestra transformación es entre comillas y es superficial. Como dice en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Por esa razón, antes de que nosotros podamos apuntar nuestra comunidad hacia Jesús, primero nosotros vamos a tener que apuntar nuestras propias vidas hacia Jesús. Y pues hacer a Jesús el centro de nuestras vidas no es algo que solo sucede en el momento de nuestra conversión. Ese debe ser el propósito de todas las decisiones que nosotros tomamos. Y para que nosotros podamos vivir de esa manera, para que nosotros podamos hacer a Jesús el centro de nuestra vida a través de todas las decisiones que tomamos, para nosotros podernos ayudar mutuamente a hacer eso, pues es necesario que vivamos estudiando, contemplando y buscando entender lo que Dios hizo por nosotros. De ahí es que sale el poder para nosotros vivir nuestra misión y visión. ¿Entendieron eso? De ahí es que sale el poder para vivir nuestra misión y visión a través de lo que llamamos los 4 ritmos de vida del Evangelio. Next slide. El primer ritmo siendo el de celebración. En respuesta al Evangelio, como el Señor tomó la iniciativa en salvarnos, nosotros vamos a ser un pueblo que canta de la gracia, la bondad y la gloria de Dios. Y como hemos dicho antes, la adoración real proviene de conocer a Dios tal y como Él se revela, no del Dios que nosotros nos inventamos en nuestra cabeza. Y también de participar en las ordenanzas y los sacramentos. Tenemos que reunirnos. Es imperativo que nos reunamos. A través de la pandemia hubo un tiempo en que no tuvimos remedio. Tuvimos que tener un formato remoto por un tiempo. Tan pronto es humanamente posible, la iglesia nunca, hasta que el Señor nos llame, congregarse siempre va a ser una necesidad. Muchas veces la gente dice, bueno, no, pero nosotros aprendimos a hacer la iglesia desde nuestras casas. Sí, pero la iglesia también se tiene que reunir. El pueblo de Dios se tiene que juntar en el día del Señor. Eso nunca va a ser opcional. De otra manera, no podemos recibir las ordenanzas y los sacramentos. Pues, y eso fue una tangente completamente. Pues, cuando vivimos en celebración, estos conceptos teológicos pues tienen aplicaciones prácticas a través del ritmo de next slide, conexión. En respuesta al Evangelio viviremos de tal manera que conectemos la historia del Evangelio a la vida de las personas. Parte de nuestro llamado es mostrarle a nuestro prójimo y mostrarnos a nosotros mismos cómo Dios se conecta. ¿Cómo es que Dios se conecta con nuestras aspiraciones y con nuestros anhelos? Nosotros vivimos buscando ver eso. ¿Cómo es que Dios se conecta con las aspiraciones y los anhelos que puso en mi corazón? Y tenemos que hacer esa conexión con el mundo que nos rodea también. Tenemos que mostrarle eso a ellos también. Eso no causa que la gente venga al Señor. Solo el Espíritu Santo transforma el corazón. Pero ¿por qué no hacerlo? Cuando nosotros podemos conectar
a Dios con los anhelos y las aspiraciones de nuestro corazón, pues entonces podemos apartar nuestros corazones de los dioses falsos. Eso sucede a través de, next slide, el ritmo de comunidad. En respuesta al Evangelio vamos a vivir nuestras vidas en un contexto de relaciones auténticas y profundas. Vamos a buscar conocernos. Usted no va a conocer el Miguel de los domingos por la mañana. Yo quiero que usted me conozca tal y como yo soy. Es por eso que yo trato de ser el mismo chistoso, desordenado los domingos que soy el resto de la semana. Porque hay que ser, porque yo quiero que usted me conozca tal y como yo soy. Cuando yo era joven, para la persona que era seria, el pastor que era una persona que era alguien de personalidad seria, para esa persona poder vivir en autenticidad, pues esa persona pues vivía en saco todo el tiempo. Si yo voy a ser auténtico con ustedes, pues yo tengo que ser la misma persona todo el tiempo. No todo el mundo está listo para vivir de esa manera. Pero de otra manera no nos vamos a conocer. De otra manera no vamos a conocer nuestras necesidades, nuestras luchas. Solo sucede dentro del contexto de comunidad, y dentro de ese contexto también podemos participar en el ritmo de vida. Next slide. Contribución. En respuesta al Evangelio, vamos a aprovechar nuestro tiempo, talento y tesoros para promover la misión de Dios para su gloria. Bueno, esta mañana vamos a tratar con la segunda manera de vivir nuestra misión y visión. Vamos a hablarles sobre el ritmo de vida de conexión. Porque la única razón por la cual nosotros tenemos una relación con Dios desde un principio es porque Él se ha conectado a nosotros. Usted no tiene una relación con el Señor porque a usted se le ocurrió. Porque usted es más inteligente que su vecino. Porque usted es más espiritual que su vecino. Dios se llegó a nosotros. Dios se conectó a nosotros. Él es el Dios que condesciende. It looks like this works again, Papa. So let's see how long it can hold. Así que vamos a buscar nuestras Biblias en Génesis 3, 14 al 15. Si usted tiene familiaridad con Génesis 3:15, pues usted sabe que estamos en una parte de la Biblia donde estamos presenciando un momento dramático en la historia de la humanidad. Nos estamos remontando al paraíso, nos estamos remontando al jardín del Edén. Un jardín donde Dios había puesto al hombre y a la mujer que Él había creado directamente. Todo lo demás lo creó a través de, la palabra en latín es fiat, a través de declarar, de decirlo. Al hombre y la mujer los creó directamente. Y Dios había puesto al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, en el jardín del Edén, un sitio ideal en el cual todas las necesidades del hombre y la mujer estaban plenamente provistas. Todo estaba ahí, y aparte de todo eso, el hombre y la mujer tenían el privilegio inimaginable de tener contacto directo con el Creador. Si usted ha oído el relato bíblico sobre Adán y Eva en el jardín del Edén, pues quizás sabe que después que el hombre y la mujer fueron creados, Dios los encomienda a que ellos laboren la tierra y a que disfruten su vida en la tierra. Pero les deja saber que hay un árbol en particular en el jardín, en el centro del jardín, de manera que no se lo pueden perder, de manera que tienen que verlo. No se lo pueden quitar de la mente para poderlo evitar. Está ahí, y Él les había prohibido que comieran de ese árbol. Quizá usted también sabe que a Adán y Eva pues se les aparece una serpiente que los engaña y los tienta a comer del fruto de ese árbol. Y una vez ellos caen en esa tentación y ellos se dan cuenta de ese error fatal que habían cometido, entonces Dios se aparece y llegamos a este pasaje que vamos a leer. Estamos en ese momento en que Dios confronta al hombre
confronta a la mujer y confronta a la serpiente por su desobediencia. Y después de dictar las consecuencias que tendrían el hombre y la mujer, en este pasaje en específico vamos a ver la sentencia que Dios dicta en contra de la serpiente. Son solo 2 versos, así que voy a mostrar el pasaje en pantalla y les voy a pedir que estemos de pie para leer juntos la palabra del Señor. Puede leer su versión si así desea. La versión que está en pantalla es la de la Nueva Biblia de las Américas. Génesis 3, 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Señor, en este momento, siempre que llego a este pasaje, lo más que me impacta es darme cuenta de que en medio de este momento tan trágico, en medio de este momento, Señor, donde la humanidad está recibiendo la justa consecuencia de haberte desobedecido, en ese momento, Señor, tú muestras tu amor y tú muestras tu misericordia. Señor, gracias por la promesa que nos diste en ese momento de tristeza, en ese momento de luto, Señor, tú nos diste esperanza. Te damos gracias, Señor, porque en ese momento horrible la mano que nos disciplina es la misma mano que remueve nuestra deshonra. Gracias, Señor. Pedimos ahora por esa razón que nos ayudes a hallar en ti, Señor, nuestro tesoro más preciado. Abre nuestros ojos, permite que tu palabra nos transforme, Señor, para que no busquemos satisfacción en otras cosas que se quedan cortas y a la larga nunca satisfacen. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo sé que yo hablo de esto mucho. Yo sé que ustedes probablemente están cansados de que yo traiga el tema una y otra vez de los debates religiosos en los medios sociales. Uno de los problemas con entrar en debates en los medios sociales a larga distancia con otras personas que profesan ser creyentes es que cuando la discusión se acalora, el propósito deja de ser la búsqueda de la verdad. El propósito de la discusión deja de ser la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la gloria de Dios. Y se convierte en ganar la discusión a toda costa. No hay discusión, no hay debate teológico en medios sociales que yo haya presenciado donde ese no haya sido el caso. El debate deja de buscar la gloria de Dios y deja de buscar lo que es la verdad y se convierte en una discusión donde los lados opuestos buscan sencillamente ganar. Y cuando eso sucede, la actitud de los que participan, y yo digo esto porque yo he notado esa actitud en mí mismo, yo he participado en estas cosas. Ya no lo hago, pero lo hice muchas veces. Mucho de esto lo he aprendido por cabeza propia. La actitud de los que participan en estos debates es una actitud de señalar el pecado del otro para condenar y a la misma vez racionalizar el pecado propio para ni siquiera verlo como pecado. ¿Me siguen?
Cuando yo estoy en una discusión con otra persona, yo señalo el pecado del otro mientras racionalizo el mío. Y eso me muestra algo muy interesante sobre los seres humanos. El hecho de que darnos cuenta de nuestros propios pecados y faltas es casi imposible. Darnos cuenta de nuestros propios pecados no es casi, es completamente imposible aparte del Señor. Pero es bien fácil. No se necesita el Espíritu Santo para ver los pecados y las faltas de los demás. Y hasta recetarles un artículo o un sermón que los va a arreglar. Aquí tienes un enlace con un sermón y un artículo. Yo les digo eso porque yo quiero invitarlos a que usted resista la tentación a pensar de esa manera durante el sermón de esta mañana, porque cuando nosotros oímos sobre el tema de la idolatría, nosotros creemos que, bueno, pues yo no soy idólatra. Yo no me arrodillo al frente de una estatua de yeso a pedirle los números de la lotería. Yo no hago eso, yo no soy idólatra. Si usted cree eso y usted cree que el tema de la idolatría no es para usted, eso no puede estar más lejos de la verdad. Los 10 mandamientos no fueron dirigidos a los egipcios. Los 10 mandamientos no fueron dirigidos a los edomitas. Los 10 mandamientos fueron dirigidos a los hebreos, al pueblo de Dios. Y el primero de los 10 mandamientos era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la razón es porque en las palabras de Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. No es el corazón hebreo, no es el corazón edomita, no es el corazón egipcio, no es el corazón católico romano, no es el corazón pentecostal. El corazón humano, aunque sea reformado, es una fábrica de ídolos. En cada uno de nuestros corazones existe la tendencia de tomar algo que deseamos. Puede ser malo, puede ser bueno. Lo ponemos en las 4 categorías principales: poder, control, aprobación, ser reconfortado. Cualquiera de esas cosas, y terminar deseándolo tanto y deseándolo tanto y tanto y tanto y tanto que lo elevamos a un estatus divino, adorándolo como si fuera Dios. ¿Cómo sabemos que lo estamos adorando como si fuera Dios? Bueno, si eso es quitado de nuestras vidas, estaríamos dispuestos a atropellar a cualquiera que se nos meta en el medio. No nos importa pecar si perdemos eso que tanto deseamos. Esa es una buena medida de si algo se ha vuelto un ídolo en su vida. Santiago 4:1 nos lo explica de la siguiente manera, preguntándonos: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Es retórica la pregunta. Sí, vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. No, eso no me aplica a mí, porque este conflicto tiene que ver con doctrina. No. Ese conflicto en el cual está metido, la motivación no es tan elevada. Viene de las pasiones que combaten en tus miembros. Y esos malos deseos quizás pues no se expresan peleándose por una televisión en Walmart en el Viernes Negro. Pero créame que si estuvieran vendiendo el elixir de lo que más usted desea, si estuvieran vendiendo el elixir del poder, el elixir de la aprobación, el elixir de ser reconfortado, el elixir del control, y lo tuvieran Viernes Negro en Walmart, yo estaría allí a las 4 de la mañana pasándole por encima a la gente, aunque esté en las noticias con la cámara en la cara mía. Y usted estaría allí peleándose conmigo. ¿A usted cree que no? Nos vemos allí. Un par de meses. Estaríamos todititos en la misma fila, dispuestos a pisotear a quien sea por conseguir eso que anhelamos en el fondo de nuestros corazones. ¿Por qué somos así?
El pastor Joe Thorne lo explica de esta manera. Él dice, bueno, porque la idolatría es más fácil que la fe. Cuando tratamos las cosas creadas como si fueran Dios, estamos adorando lo que podemos ver, probar, tocar, medir y la mayoría de las veces controlar. Pero Dios no puede ser visto o medido. No lo podemos tocar ni controlar. El anhelo que tenemos de gratificación instantánea y lo mucho que hemos invertido en esta vida presente hacen que la idolatría sea no solo tentadora, sino también fácil. Por eso es que la idolatría es un enemigo formidable. Se encuentra en la raíz de todos nuestros pecados, se encuentra en la raíz de todas nuestras luchas. Y cuando nosotros estamos buscando ser renovados en nuestras mentes, pues le estamos pidiendo a Dios mucho más que solamente un cambio intelectual. También le estamos pidiendo al Señor, al Espíritu Santo, que cambie nuestros corazones, porque como único podemos derrotar esos deseos que combaten en nuestros miembros, es deseando aún más lo que Dios nos ha prometido. Es cambiando nuestros deseos. Y es por eso que nuestra fe en las promesas de Dios tiene que ser más fuerte que nunca. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo les propongo que cuando nosotros consideremos la fidelidad de Dios, ese es el tema principal. Cuando nosotros consideremos la fidelidad de Dios, lo fiel que Él ha sido a sus promesas en el pasado, entonces eso va a fortalecer nuestra fe en sus promesas para el futuro y nos vamos a dar cuenta de que en verdad, gente, vale la pena esperar en Él. Como les dije, vamos a considerar un Dios que ha sido fiel en el pasado, un Dios que promete ser fiel en el futuro, lo cual nos debe llevar a confiar en que Él también es un Dios que va a ser fiel ahora, en el tiempo presente, donde nosotros estamos sintiendo la tentación a apartarnos de la vida consagrada a Él, en obediencia a Él, y nos queremos desviar en ese momento a adorar a ese ídolo. Así que vamos a comenzar con el primer punto. Nuestra fe va a ser fortalecida cuando a través de la Biblia veamos cómo Dios ha sido fiel en el pasado. La lectura de hoy fue en Génesis 3, 14 y 15, para que podamos entender cómo este pasaje enseña la fidelidad de Dios. Bueno, vamos a echar marcha atrás, vamos a entender cómo se llegó a este punto. El libro de Génesis comienza en el capítulo 1. A ver quién está despierto. Le dio gracia a Luis. El libro de Génesis comienza en el capítulo 1. No busque más atrás de eso. Con la creación del universo. También vemos cómo Dios, como les dije, invirtió personalmente en la creación del ser humano. Dios nos puso en la tierra para que nos deleitáramos en Él y para que le diéramos gloria. Y para que Él se deleitara en nosotros como se deleita en los monstruos marinos. Y Dios nos comisionó pues a que nos multiplicáramos, a que nos fructificad y multiplicaos, es como dice en la Reina Valera, a que seamos líderes de la creación, a que trabajáramos la tierra que Dios nos dio, una tierra que era fecunda, una tierra que era óptima, ideal, que antes de la caída no se rebelaba en contra de nuestros esfuerzos como lo hace ahora. Era un mandato de cultivar una tierra fecunda, un mandato de ser creativos, un mandato de hacer cultura para la gloria de Dios y de hacer todos los bebés que se pudieran hacer en el proceso. Buen mandato, ¿verdad? Challenge accepted. Desafío aceptado. Pues la trama crece en su intriga cuando Dios le da un mandamiento final al hombre. Le dice en Génesis 2.
Verso 16, el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué tenía de malo comer de ese árbol? ¿Será que ese árbol era una metáfora para el sexo, como piensa el mundo? Adán y Eva ya estaban envueltos en eso antes de la caída, así que no se refería a eso. ¿Qué tenía de malo comer de ese árbol? ¿Por qué Dios está dando esa orden que parece ser tan arbitraria? ¿Por qué Dios le exige eso al hombre sin explicarse? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar la perspectiva. Más bien vamos a ver esa pregunta desde el punto de vista de Dios. Yo creo que Dios nos diría, mira, tú no existías, yo te creé. Yo te hice Señor sobre la creación. Tú eres la corona de la creación, siendo parte de la raza humana. Yo te di trabajo, yo te di satisfacción, yo te di significado. Yo te he provisto una mujer para que te sea de ayuda, para que te sea de gozo. Y solo te estoy pidiendo que me obedezcas en este mandamiento. No porque haga sentido, no porque tú puedas entender qué hay de malo en comer de ese árbol, sino tan solo porque yo, tu creador, el que te dio vida, el que te ha dado todas las cosas de las cuales tú disfrutas, tu creador, tu sustentador, tu felicidad, porque yo te lo pido. Tú puedes confiar en mí, puedes obedecer mi mandamiento. Aparentemente no. Sabemos que no fue posible. Pero la misma manera en que Adán y Eva fracasaron es la misma manera en que usted hubiera fracasado y yo hubiera fracasado si hubiéramos estado bajo las mismas circunstancias. Tan pronto como el hombre y la mujer desobedecen al Señor, pues el pecado comienza a hacer estragos. El pecado lo primero que hace es que afecta la inteligencia de ellos, a pesar de que ellos saben que Dios es omnipresente y omnisciente, se tratan de esconder de Él de momento. Encima de eso creen que pueden engañar a Dios echándole la culpa al de al lado. Dios llama a Adán a cuentas, le echa la culpa a Eva. Dios llama a Eva a cuentas, le echa la culpa a la serpiente. Adán que cuando Dios creó a Eva, le escribió una canción y todo. Ella es carne de mi carne, hueso de mi hueso. A la hora que Dios dijo, oye, no, la tiró para el medio. Fue ella. Pues es a raíz de este suceso que ha venido todo tipo de sufrimiento y de miseria a la raza humana. Un autor cristiano llamado Von Roberts escribió un libro llamado El Gran Panorama Divino. Esa cita es extendida, no va a estar en pantalla. Él escribe lo siguiente: la antigua inocencia desapareció y Dios juzga al culpable tal como había dicho que lo haría. Satanás estaba equivocado. La advertencia de Dios a Adán y Eva de que morirían no era una simple amenaza, se cumple. Dios los expulsa del jardín, pone un guardia para impedir que regresen al árbol de la vida. Físicamente siguen existiendo, pero espiritualmente están muertos y han sido echados de la presencia de Dios. Solo es cuestión de tiempo para que también mueran físicamente. Y como Adán y Eva nos representan a todos, pues eso significa que todos rechazamos el gobierno de Dios. Que todos de igual manera, aunque hace sentido y es justo que Dios exija nuestra obediencia, de igual manera se lo echamos en la cara. Y como consecuencia todos hemos perdido el paraíso. Pues ¿qué sucede? En ese momento
Dios nos podría haber tratado como trató a unos seres más elevados que nosotros, como trató a los ángeles. Dios pudo haber hecho lo mismo, nos pudiera haber castigado instantánea y eternamente. Y ya, se acabó. Y Dios hubiera seguido siendo justo. Nosotros no podíamos salir de esa situación. No sabíamos cómo salir de esa situación. Si de casualidad hubiéramos sabido cómo salir de esa situación, no nos hubiéramos ni atrevido a pedirle al mismo Dios que habíamos ofendido y que tenía razón para castigarnos, que se ensuciara las manos sacándonos del pozo enfangado donde nos habíamos tirado de cabeza. En ese momento es que Dios empieza a mostrar su misericordia. Justo ahí. De la misma manera que cuando eran pequeños yo tomaba a mis hijos, después de que los disciplinaba físicamente, yo levantaba su rostro, los consolaba y los restauraba a una plena relación conmigo. No nos quedábamos enojados durante el día. Eso es lo que yo buscaba hacer. Pues de esa misma manera, el mismo Dios que castiga justamente, también es el Dios que salva y cubre tu vergüenza. Entonces en Génesis 3, 14 y 15, antes de dejarle saber a Adán y Eva las consecuencias de su desobediencia, pues Dios pronuncia una maldición sobre la serpiente, dejándole saber que la descendencia de la misma mujer que él despreció y engañó, que de ahí saldría un descendiente que lo iba a pisar en su cabeza. Pero en el proceso de destruir a la serpiente, ese descendiente también iba a ser herido. Pues eso es lo que promete el pasaje que leímos. Un pasaje que es parte de ¿cuál testamento? El Antiguo Testamento, parte de las escrituras hebreas, lo cual es interesante porque los judíos contemporáneos rechazan que Jesús sea Dios, porque en vez de un cordero que iba a ser sacrificado, esperan un libertador político, pero la misma escritura nos muestra que este Salvador vino a sufrir y vino a llevar la culpa del pueblo que vino a salvar. Isaías 53, 3 al 6. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La espera por este Salvador es el evento principal de toda la Escritura y Dios fue fiel a esto. Dios se hizo hombre, Jesús vivió una vida sin pecado y se entregó voluntariamente a que lo torturaran y que lo asesinaran. Todo fue porque Él se entregó y permitió que lo hicieran. Y todo fue para cumplir esa promesa que hizo desde antes de la creación del mundo. Por eso, cuando usted sufra, cuando la enfermedad llegue a su vida, cuando el rechazo de seres amados llegue a su vida, cuando el desempleo llegue a su vida, cuando el sufrimiento llegue a su vida y usted se sienta tentado a buscar consuelo fuera de su Señor, espere en Él. Dios pide que usted recuerde su fidelidad. Nuestro sufrimiento tiene fecha de expiración.
Y ese sufrimiento también cumple un propósito. Romanos 5 dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que cualquier lucha que tengas en esta mañana, si te sientes tentado a desanimarte porque no has llegado a donde tú crees que deberías estar en este punto de tu vida. No has logrado lo que quieres lograr. No tienes el dinero que te habías propuesto conseguir. No vives en la casa donde crees que deberías estar viviendo. No estás con la persona con quien quieres estar. La palabra de Dios te dice que si tu esperanza está en Cristo, la esperanza no desilusiona. Pon tu esperanza en Cristo y no en tus circunstancias, porque el mismo Dios que ha mostrado fidelidad en el pasado, también va a demostrar que va a ser fiel en el futuro. Y les prometo que voy a pasar menos tiempo en el segundo punto. Pues esa fidelidad significa presten atención en este punto, porque vamos a estar haciendo un ejercicio un poquito filosófico y este es el momento perfecto. La mitad de la mañana, cuando da el sueño y da el hambre, es que yo les pido que empiecen a filosofar conmigo. Por lo menos 3 ronquidos garantizados. Nuestro sufrimiento nos va a hacer más santos y más agradables al Señor. No nos va a dar la salvación, pero sí va a resultar en una mayor recompensa. Pero no solo eso, cuando vuelva nuestro Señor, tal y como prometió, Él se va a encargar de que todo ese sufrimiento que nosotros pasamos en esta vida, a medida que nosotros pasamos esa eternidad con Él, ese sufrimiento se va a convertir en una memoria cada vez más distante, cada vez más pequeña, cada vez más distante, como una cicatriz que uno la mira y se acuerda de lo que pasó. Y uno mira esa cicatriz un año después y la toca, pero ya no duele. Y poco a poco va sanando hasta que desaparece completamente. Apocalipsis 21 nos habla sobre nuestro destino final. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando usted oye estas promesas, cuando usted oye lo que Dios promete en Apocalipsis 21, ¿cuál es su reacción? ¿Lo cree? ¿Será esto posible? Que Dios tenga un futuro tan bueno para su pueblo que va a terminar borrando todas nuestras memorias de dolor. Porque hay cosas dolorosas que yo he pasado en mi vida que
Wow. Sucedieron hace bastante tiempo. Pero como que nos dan indicio de que esa memoria dolorosa se me vaya a borrar. Hay memorias dolorosas como que tienen un poquito de persistencia. ¿Será posible que Dios tenga un futuro tan bueno para su pueblo que todas nuestras memorias dolorosas van a terminar siendo borradas? Absolutamente. La mente brillante de C.S. Lewis escribe lo siguiente en su libro El Gran Divorcio. Algunos mortales hablan del dolor temporal, diciendo, ninguna bendición futura podría equilibrarlo. Sin saber que el cielo, una vez sea obtenido, trabajará hacia atrás y convertirá en gloria cada sufrimiento. Por esto, al fin de los tiempos, cuando el sol se alce aquí y allá el crepúsculo se vuelva negra oscuridad, los benditos dirán, siempre hemos vivido en el cielo, y los perdidos, siempre estuvimos en el infierno, y ambos dirán la verdad. ¿Cree usted que eso es verdad? ¿Cree usted que, vamos a ser más básicos, cree usted que después de la vida en esta tierra usted continúa o se acabó? Si usted continúa, ¿está de acuerdo con la Biblia de que unos resucitan para recompensa y otros resucitan para castigo? Yo necesito que usted sepa que lo que yo estoy predicando ahora mismo no es simbólico. Yo quiero que usted sepa que lo que estoy hablando ahora mismo o es literalmente la verdad, no hay nada en el medio, o es la verdad o yo estoy mintiendo. Si yo estoy mintiendo, no pierde el tiempo aquí. Descanse, disfrute, porque eso es todo lo que hay. Ahora, si esto es verdad, y Dios sí va a hacer todas las cosas nuevas y va a borrar todos nuestros sufrimientos cuando lleguemos a su presencia, si Él ha sido fiel en el pasado y va a ser fiel en el futuro, entonces eso tiene que tener un efecto en nosotros, tiene que tener un efecto en nuestro ánimo, tiene que tener un efecto en nuestras decisiones, y ese efecto que debe tener es llenarnos de fe en que Dios es fiel ahora mismo, en el presente, en el momento de la tentación. Y la manera más práctica en la que podemos confiar en Dios ahora mismo es batallando en contra de la tendencia que tenemos a buscar satisfacción fuera de Dios. ¿Quiénes se atreven a admitir que tienen esa batalla de buscar satisfacción fuera de Dios? 4 personas, 5 personas dicen la verdad. 6, 7, 8 personas dicen, 9 personas dicen la verdad. 10. Es horrible, pero esa tendencia la tiene usted y la tengo yo. El pastor Tim Keller ha escrito mucho sobre este tema de la idolatría en nuestros corazones. Y mucho de lo que estoy compartiendo en esta mañana, pues lo pueden encontrar con mucho más detalle en el libro de él titulado Dioses que fallan. Si no lo ha leído, léalo, que se lo recomiendo. Ese libro le habla de la lucha en contra de la idolatría, que es inevitable para todos nosotros. Porque el ser humano fue creado para adorar. La adoración es parte de nuestra naturaleza. Quizá usted no adora en la iglesia, pero váyase a un juego de lo que sea, y todo el mundo está hasta en la misma posición de adoración. Todos buscamos significado. Todos buscamos justificar nuestra existencia. Y lo que nos da significado, lo que encontramos que nos hace sentir como significativos a eso, aunque usted sea ateo, usted le va a dedicar su vida y su devoción. Tan pronto usted siente que algo lo hace importante, usted le da su vida y su devoción a eso. Y una buena manera de darse cuenta de qué cosas quieren usurpar el lugar de Dios en su vida es usted hacerse la siguiente pregunta.
¿qué le da sentido a mi vida? Pregúntese eso. ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué cosa, si yo la perdiera, me quitaría los deseos de vivir? Yo tengo mi propia respuesta aquí en la mente. Y todos los días reconozco eso delante del Señor y lo entrego a sus pies. ¿Reconoce usted cuál es el suyo? ¿Cuál es la suya? ¿Qué cosa si la perdiera me quitaría los deseos de vivir? Si nos preguntamos eso, pues nos vamos a dar cuenta de que eso con lo que tratamos de sustituir a Dios no tiene que ser malo en sí. Puede ser cualquier cosa que te necesiten, que te protejan. Ser independiente, ser productivo, tener logros, grados universitarios, posesiones materiales, que te vean como la persona más espiritual. Tener una persona en específico. Tener la libertad para vivir como quieras. O superioridad cultural, superioridad racial, ser aceptado en un grupo, tener la apariencia de la familia perfecta, que te vean como la persona más sufrida. Eso es un ídolo de otras personas, que tú no le puedes decir que estás enfermo con algo porque ellos te van a decir que están peores que tú y te van a decir lo que están tomando y te van a decir lo que tú estás tomando y van a sacar de la cartera lo que tú necesitas. No estoy pensando en nadie en específico. Oh. Pues, hay personas que para ellos su ídolo es que los vean como los más sufridos. Hay personas que su ídolo es su ideología política. Hay personas que su ídolo es ser atractivo físicamente. Que para ellos el infierno es aumentar 5 libras. Todas estas cosas caen en las cuatro categorías que habíamos dicho al principio. El ídolo del poder, el ídolo del control, el ídolo de la aprobación y el ídolo del confort, del ser reconfortado. ¿Quién me conoce a mí? ¿Cuál es el ídolo de su pastor? El último. Mi esposa escogió el que no es. Quizás que mi esposa me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Pero vamos a tener que tener esa conversación después. Exacto. Bueno, yo creo que mi tendencia más que nada es buscar aprobación. Lo cual es horrible porque soy pastor. Pero, pues, ¿qué sucede? Yo he compartido esto con ustedes antes. Alguien cuya aprobación deseo con ansias es la de esa señora que está ahí sentada, mi esposa Carmen. Pero me paso. 5 años de noviazgo, 28 años más 28 años de matrimonio, son 33 años juntos. Y aún después de todos esos años, la opinión que ella tiene de mí me afecta mucho. Ustedes han oído esto, la mayoría de los domingos después del servicio de camino a casa. Yo le pregunto a Carmen cómo salió el servicio de hoy. Y cómo salió el servicio de hoy en verdad significa cómo estuvo el sermón. Y hay días en que Carmen me dice exactamente lo que estuvo bueno del sermón. Y hay días en que Carmen me dice, pues estuvo muy bien organizado. Pues, y hay días en que eso es todo lo que me dice, estuvo muy bien organizado. Pues en los días en que ella me dice que estuvo muy bonito y organizado, pues en esos días, aunque yo haya sido fiel para prepararme y yo sepa que mi conciencia está limpia delante del Señor, si yo no siento que Carmen me ha dado su aprobación y eso me arruina el día,
me arruina el domingo, me arruina el fin de semana. Usted sabe que Dios no es mi salvador. Dios no es mi gozo. Mi Carmen se convierte en mi mini Dios, en mi mini salvador. Y yo le estoy poniendo a Carmen encima una carga imposible. A la persona que usted idoliza le está poniendo una carga imposible de llevar. Esto es horriblemente peligroso. ¿Sabe por qué? Porque si otra persona es su ídolo, ¿qué va a hacer usted cuando ese ídolo le falle? ¿Qué va a hacer el día que te toque, si te toca ver a esa persona en un ataúd? De ese día en adelante tu Dios no te va a poder salvar. Y no estoy diciendo que uno no sufra la pérdida de alguien y que uno no pase por un luto profundo y que uno no eche de menos una persona por muchos años. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando uno eleva a una persona a un estatus de Dios. Si pierdes a esa persona, la vida se te desborona. Por esa razón, yo les exhorto a todos que le pidamos juntos al Señor las siguientes cosas. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a identificar y a descifrar nuestros ídolos personales. Me queda trabajo por hacer porque yo hasta escogí la gráfica de la aprobación y Carmen dijo, ser reconfortado. Me queda idolatría por descubrir, pero ¿sabe qué? A usted también. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre. También vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón que se arrepienta de esa idolatría. Porque uno puede conocer sus defectos y pues seguir feliz. Señor, muéstrame mi pecado y dame convicción. Y entonces vamos a recibir su gracia para recibir ese perdón y recibir también esa transformación y poder andar en esa novedad de vida. Nosotros recibimos la gracia de Dios cuando Él nos lleva a ser cautivados por la cruz. Una de las disciplinas que más nos va a transformar es la disciplina de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos diariamente. Recordar que el Evangelio verdadero nos dirige nuevamente hacia la cruz para que allí encontremos nuestro sentido de valor y nuestra aceptación y para contrarrestar nuestra tendencia peligrosa de minimizar el Evangelio, pues nosotros tenemos que llenar nuestras mentes de verdad bíblica. En Gálatas 6:14 Pablo afirma, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Nosotros nos vamos a gloriar en la cruz cuando finalmente nos demos cuenta de que Dios ya ha hecho lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Así que les invito, en conclusión, miremos al pasado, pero no para amargarnos. Vamos a mirar al pasado para ver cómo Dios ha sido fiel. Miremos al futuro y recordemos cómo Dios promete ser fiel. Y vamos a darnos cuenta de que en esta temporada la satisfacción que nuestra alma anhela no depende de las cosas que tengamos, del dinero que tengamos, de los logros que hayamos acumulado, de la persona que tengamos al lado. Esa satisfacción solo se encuentra en Jesús, quien dijo de sí mismo en Juan 6:35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vamos a recordar eso y vamos a conectar esa verdad con las vidas de las personas a nuestro alrededor. Porque por esa clase de regalos, gente, vale la pena esperar. El equipo de adoración puede pasar y mientras ellos toman sus lugares podemos preparar nuestros corazones para participar en la cena del Señor.